Buenos días, muchachos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Perdón el retraso, pero como que hoy sí tengo mis clases juntas y entre las dudas se me complica el horario y además ahorita también tengo que retirarme relativamente temprano. Pero también esta pequeña sesión la quiero grabar un poquito para hacer una prueba de concepto. Y ahorita, como ustedes verán, directamente en mi cámara web se observa una cosa distinta, una paleta en blanco, el logo de la universidad. Y estoy probando darle un poquito más de producción a las clases y entonces también tener su retroalimentación directamente de si eso está funcionando o mejor lo hacemos en pantalla completa. Con esta opción en particular, pues yo tengo la posibilidad de cambiar directamente y que se vea todavía mi cara, la presentación y algo de información, e incluso también cambiar directamente a observar un pizarrón y hacer anotaciones y que sigamos observando las cosas. Entonces, me confirman rápidamente que sí alcanzan a ver esto directamente en mi cámara y que lo pueden ver en pantalla completa. Sí, profe, sí se ve. Ok. Entonces, vamos a hacer esa prueba de concepto en esta clase, a ver si mi entrenamiento ha funcionado. Y la próxima clase de lunes, pues ya tenemos un poquito de retroalimentación de parte de ustedes, ¿sale? Y pues bueno, vamos a comenzar rápidamente con lo que corresponde de la clase, muchachos. Entonces vamos a cambiar directamente con la presentación. Y pues en este caso, lo último que estábamos revisando corresponde directamente con la parte de cuáles son las cosas que hacen que mis imágenes se vean relativamente de mala calidad. Entonces ya habíamos hablado de que para obtener una buena claridad de la imagen se tiene que trabajar directamente contra tres cosas importantes: aberraciones geométricas, artefactos de movimiento y radiaciones secundarias. Y habíamos dicho que aberraciones geométricas, el detalle es el tamaño de la ventana y que entonces en este caso la solución era tener colimadores. Y estos colimadores me ayudan a disminuir la zona de penumbra, acotando directamente la salida del tubo de rayos X. También hablamos de los artefactos de movimiento, que son cosas como si en las fotografías tomáramos algo cuando se están moviendo las cosas, y que eso siempre es complicado de obtener por cuestiones de que dentro del cuerpo siempre habrá cosas que se están moviendo como corazón, intestinos, y que entonces en este caso la posible solución es disminuir el tiempo de exposición, pero que siempre tenemos que tener un balance entre la corriente que manejo para tener un menor tiempo de exposición, porque aumento la corriente, aumento la temperatura, implica que aumento el tamaño de la ventana y eso aumenta la zona de penumbra. Entonces es importante que encontremos ese balance. Y si no me equivoco, lo último que vimos estaba relacionado directamente con las radiaciones secundarias, que son esas radiaciones que son mucho más blandas, que su fuente de localización no es exactamente el tubo de rayos X, sino algún otro lado fuera, y que existían tres orígenes para las radiaciones secundarias: difusión simple, difusión Compton y fluorescencia, ¿sale? Entonces, en este caso, el día de hoy vamos a ver rápidamente cuáles son las formas usuales en las cuales se pueden evitar estas radiaciones secundarias, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Ahora sí, con esta nueva versión que tengo, digamos, un poquito más de producción, sí tengo la posibilidad de poder observar si alguien levanta su mano, pero vamos a manejar las dos dinámicas, muchachos. Manejaremos que tanto que ustedes puedan todavía abrir su micrófono en cualquier momento e interrumpirme si tienen alguna duda, como también si quieren levantar su mano, si no quieren interrumpir, y yo puedo estar al pendiente y cederles la palabra en algún momento en particular, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso. Acuérdense que vamos a manejar ambas opciones. Y también recordarles que en algún momento yo preguntaré si hay alguna duda. Si no tengo ninguna respuesta en 3-5 segundos, pues yo asumiría que puedo avanzar. ¿Ok? Perfecto. Entonces, existen normalmente tres técnicas o dispositivos con los cuales podemos disminuir estos efectos causados por las radiaciones secundarias. El primero de ellos es a través de un filtrado. Entonces, en este caso, básicamente lo que se hace es que se pone un filtro a la salida del tubo de rayos X, el cual disminuye la cantidad de radiaciones secundarias. Entonces, en este sentido, nosotros debemos de pensar que dentro del tubo de rayos X se producen en todas direcciones estas radiaciones. Y recordemos que si se cumple alguna de estas características que vimos en diapositivas anteriores, de que la dirección no es como la radiación primaria, entonces en ese sentido ahí también yo puedo tener dentro del tubo de rayos X diferentes formas de radiación secundaria.
Y pongamos el siguiente ejemplito. Asumimos que este dibujo horrible que yo voy a pintar es un tubo de rayos X. Entonces, en este caso, lo ideal es que ya nosotros establecimos que cuando los electrones frenan directamente dentro de este blanco, yo los saco directamente por la ventana y todos estos de aquí son los que yo puedo llamar directamente como mi radiación primaria. Tienen una cierta dirección, que en este caso estoy asumiendo prácticamente que se mantiene en esta parte. Sin embargo, pueden existir algunos otros electrones que algunos van a salir para acá arriba. Y entonces en este caso ya sabemos que yo tengo una envoltura de plomo y que esa es la que impide que salgan fuera del tubo de rayos X. Pero pudiera encontrarme alguno que tenga capacidad de salirse del tubo y que tenga una dirección distinta a la primaria. Entonces, dentro del tubo, esas son las que yo pudiera considerar como radiaciones secundarias. Y entonces, este método de filtrado lo que ayuda es a disminuir las esas en particular. También como tenemos un montón de rayos X en todas direcciones y se quedan dentro del tubo, o sea, el hecho de que se tengan recubiertas en plomo, no impide directamente que a lo mejor, vamos a volver a pintar esto, no, aquí ya no se ve. Ahí. Eso es lo que tengo que practicar, muchachos. De antemano una disculpa. Estoy aprendiendo esto. Supongamos que tengo esta formación y que uno se genera aquí y otro se genera aquí. Y luego puede haber un choque directamente entre electrones en alguna otra parte dentro del tubo y eso genere otro tipo de radiación secundaria. Entonces, en ese caso, eso se generó adentro del tubo de rayos X, pero no porque se haya frenado el electrón en el blanco, sino por una interacción entre electrones. Y esa es una radiación que por alguna razón también pudiera salir por la ventana. Yo la defino por acá. Entonces, ese tipo de radiaciones yo las quiero eliminar y por eso pongo un filtro a la salida del tubo de rayos X. ¿Sale? ¿Qué significa un filtro a la salida? En este caso, como hablamos de radiación ionizante de alta energía, estamos hablando de una placa de un material que es un metal blando o algo que sea con una cierta densidad que pueda detener algunas ciertas radiaciones con niveles de energía bajos. ¿Qué significa esto? Este es un ejemplo en donde yo puedo observar directamente lo que corresponde con una salida de un tubo de rayos X y antes de la salida yo pongo esta placa de aluminio de un espesor de 1 milímetro. Y hay diferentes opciones, entonces yo puedo tener filtros que a lo mejor es una aleación de cobre con aluminio y el aluminio en este caso puede ser algo que pueda detener directamente algunos niveles de energía y el cobre no tanto, el cobre es mucho más blando. Y entonces en este caso, por ejemplo, aquí yo pongo una placa metálica de cobre con aluminio y yo digo en el tubo de rayos X, yo quiero generar fotones que tienen una energía de 150 kilovolts y entonces en este caso solamente van a salir aquellos fotones de rayos X que tengan ese nivel de energía. Cualquier cosa que tenga un valor de energía por debajo de este se va a quedar adentro del tubo porque no lo va a dejar pasar este filtro de cobre y aluminio. ¿Sale? Y entonces en este caso, digamos que esta aleación pone una restricción a que lo que va a salir del tubo tenga siempre ese nivel de energía. Y eso es importante. Lo que significa que la radiación secundaria que se genere dentro del tubo que tenga niveles de energía diferentes a los que yo programé en el tubo se van a quedar allá adentro y no los va a dejar salir y esto me ayuda a mí directamente a utilizar los rayos X que me sirven para la calidad de la imagen. Si yo cambio el tipo de material y solamente lo dejo con aluminio, entonces a lo mejor en este caso tengo un nivel de filtrado con un nivel de energía más bajo. Entonces eso significa que si es de puro aluminio, yo solamente puedo dejar pasar cualquier cosa que esté por arriba de 50 kilovolts pico. Energías más bajas que 50 se van a quedar adentro del tubo y lo que esté por encima de 50 sí va a salir. Entonces, si manejo, si lo que me interesa es una imagen
de buena calidad y tengo un filtro de 50, pero la energía que pongo es 100, pues seguramente van a salir radiaciones secundarias que tengan niveles de energía por arriba de 50. Y es ahí donde es importante entender cuál es el tipo de energía que quiero sacar yo de mi tubo de rayos X para fines prácticos de la imagen, ¿sale? Pero el filtrado no es otra cosa más que colocar una placa de un cierto metal que permite retener unos ciertos rayos X de acuerdo a su energía. Recuerden que el nivel de energía está directamente relacionado con el poder de penetración. De ahí que hay algunos filtros que tienen indicados no solamente el elemento con el que está creado esa placa, sino también el espesor. Entonces puedo tener filtros de solamente aluminio que cubran también esta parte de 150 kilovolts, pero seguramente va a requerir un espesor más grande. Entonces recuerden siempre que en rayos X nivel de energía igual a poder de penetración de esta radiación. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Perfecto. La segunda técnica con la cual yo puedo eliminar radiaciones secundarias es generar una separación entre el paciente y la película radiográfica, porque básicamente lo que nosotros estamos haciendo es aumentando la distancia que tiene que recorrer el rayo X primario que sale desde el tubo hasta que choca directamente con la placa radiográfica, atravesando obviamente al paciente. Y conforme nosotros aumentamos la distancia, pues entonces las radiaciones secundarias empiezan a no impactar directamente dentro de mi película radiográfica. ¿Qué significa esto? Vamos a cambiarnos de nuevo a nuestro poderosísimo pizarrón y mis dibujos horribles. Imaginen que yo tengo a mi paciente. De este lado yo tengo mi película radiográfica. Y yo tengo mi tubo de rayos X aquí. Una representación de efecto. Obviamente, los rayos primarios son los que van a estar impactando dentro de este punto en específico. Van a atravesar el cuerpo y van a impactar directamente en la placa radiográfica. Y con este sentido en específico, yo podría encontrarme algunos que tienen radiaciones secundarias que a lo mejor sí impactan y a lo mejor no. Si yo mantengo estas mismas líneas pero ahora yo alejo a mi paciente. Perdón, ya ando moviendo el pizarrón. La radiación primaria todavía debería de impactar. Y la radiación secundaria, por la angulación que tiene, va a ser menos la cantidad de radiación secundaria que pega directamente sobre la placa radiográfica y entonces por eso se habla que la separación entre el paciente y la película radiográfica puede ser importante, ¿sale? Entonces, estoy poniendo este ejemplo particularmente porque es más fácil con las líneas pintadas que yo tengo aquí, pero en realidad lo que nosotros estamos separando es esto, ¿vale? Si a alguno de ustedes le han tomado alguna radiografía en particular, por ejemplo de tórax, siempre pueden observar que la placa radiográfica se encuentra a 1 o 2 pasos de separación de ustedes y que usualmente los técnicos radiólogos ya tienen en el piso algunas marquitas en donde dice la persona se tiene que parar aquí porque la placa radiográfica ya está en un lugar fijo. Entonces esta separación básicamente lo que hace es que la radiación secundaria que sale en muchas direcciones en teoría ya no va a estar impactando tanto en la película radiográfica si yo le genero una separación, ¿vale? Recuerden que mis dibujos horribles es solamente una representación gráfica. Esa separación entre la placa y el paciente puede ser del orden de centímetros, o sea, no tiene que ser ni siquiera más de 1 metro de separación del paciente con la placa para que tengamos un resultado adecuado de esta segunda forma de disminuir las radiaciones secundarias. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Profe, Sí. y por ejemplo, las radiaciones tienen, o sea, entre más distancias tengamos, menor va a ser la potencia que tengan para tomar lo que es la, pues, radiografía. Sí. De hecho, es igual que
lo que nosotros también esperaríamos es que mientras más lejos tenga que viajar una onda de radiación, más pérdidas puede tener, porque en realidad no es posible que la salida del tubo de rayos X se considere el aire como que no hay ninguna atenuación. Dentro del tubo de rayos X, que ese sí se encuentra al vacío, ahí sí no hay ninguna pérdida. Pero en el momento en el que sale del tubo y se encuentra con algún medio, entonces ahí sí vamos a empezar a tener atenuación dependiendo de cuánto atraviesa directamente una radiación el medio. Y el aire es un medio, el paciente es un medio, y ese medio puede ser piel, puede ser músculo, puede ser grasa, puede ser hueso, todos son medios y tienen diferentes densidades, pero a final de cuentas, mientras más distancia tenga que recorrer la radiación ionizante dentro de un medio en particular, va a ir atenuándose la energía que éste tiene de manera inicial. Entonces, si te alejas mucho, esta radiación primaria también va a empezar a perder su energía y no te va a llegar con la energía suficiente para la calidad de la imagen que tú buscabas. ¿Vale? Entonces, esto también es importante tomar en consideración, pero el medio sí el aire es un medio que tiene pocas pérdidas y entonces sí se puede controlar la distancia relativamente bien para tener este efecto de disminuir las radiaciones secundarias. ¿Alguna otra duda, muchachos? No, perfecto. Entonces, el tercer dispositivo, que es el estándar de oro, es el que se conoce como una rejilla antidifusora, o que en el argot de la radiología o de la imagenología médica se conoce como el Potter Buki o el Buki solamente, pero no es ni el Potter que ustedes están pensando, ni el Buki que ustedes a lo mejor están pensando. ¿Vale? Vamos a ver por qué. Entonces, la rejilla antidifusora es este elemento que permite mejorar el contraste y la claridad de la imagen utilizando un conjunto de tramas compuestas de láminas opacas a los rayos X junto con una rejilla móvil. Se llama el Potter Buki o el Buki por las gentes que los crearon. Entonces, Gustav Buki fue quien inventó la trama en 1920 y Hollis Potter fue quien desarrolló la rejilla móvil también en el mismo año. Entonces, son dos inventos diferentes que se conjuntaron en el mismo elemento de instrumentación del equipo para que funcionara todo de manera adecuada. ¿Sale? Entonces, en este caso, directamente sobre la imagen, nosotros podemos observar que existen algunas líneas que permiten directamente ver regiones oscuras y regiones blandas. Entonces, en este caso, la trama va a estar compuesta siempre de láminas delgadas de plomo. Ya sabemos que el plomo es un material que absorbe toda la radiación X. Y entonces, en ese sentido, los lugares en donde haya plomo, toda esa radiación se va a absorber y no va a pasar. Y luego vamos a tener otras partes que son de material radiolúcido, como el plástico o el aluminio, que básicamente son las zonas en donde la radiación va a pasar sin mayores problemas. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de tener en consideración que lo que sucede es que yo tengo esa trama en donde tengo regiones oscuras, plomo, regiones blancas, aluminio o plástico. Y por atrás yo tengo mi película radiográfica. Profesor, no Sí. alcanzamos a ver el dibujo totalmente. ¿No se ve todo? Solo se ¿Está cortado? Ajá, se ve mucho. O sea, de que está muy abajo. Ajá. Okay. ¿Y arriba ya lo ven? Sí, gracias. Gracias. Igual si eso vuelve a pasar más adelante, avísenme porque todavía no ubico bien espacialmente cuáles son las zonas que sí puedo escribir y cuáles no del pizarrón. Gracias. A pantalla completa sí se corta, pero si reducimos la ventana se ve completo. Bueno. Perfecto, es un buen tip. Muchas gracias. Entonces, lo que nosotros queremos es que tenemos nuestra radiación primaria.
Y la primaria en las secciones blancas va a atravesar y va a impactar directamente en la película. Pero habrá algunas otras de estas que tengan una cierta angulación que van a quedarse atrapadas directamente en las placas de plomo y que yo esperaría que particularmente las que queden atrapadas son las radiaciones secundarias. ¿Vale? Por eso se habla directamente de que la trama está conformada por esas láminas de plomo y esas láminas de plástico o de aluminio. Y entonces en este caso, lo que nosotros observamos es esta imagen en donde yo voy a tener secciones con información y secciones en donde está blanca la placa, información, blanca, información, blanca y así sucesivamente. Una parte importante que no puse directamente en mi dibujo feo es que el acomodo de estas láminas de plomo y de acrílico de aluminio está de manera que en el centro sí se mantienen rectas y conforme nos alejamos nosotros del centro empiezan a tener una cierta angulación para tener una especie de convergencia y sucede esto en ambas direcciones. Esto está considerado particularmente por la forma cónica que nosotros observamos directamente de nuestro haz primario. Y eso significa que las que están exactamente en el punto central deberían de pasar directamente como una línea recta y las que se encuentran en la parte de los extremos de la imagen seguramente tienen una cierta angulación que queremos nosotros tomar. ¿Vale? Entonces, en ese caso, es ahí en donde tenemos que tener en consideración este acomodo particular de la trama. ¿Vale? El problema en este punto es que obviamente, bueno, el funcionamiento de esta rejilla antidifusora es que vamos a tener particularmente un foco de rayos X, que es la salida del colimador, que emite mi radiación y atraviesa el cuerpo. Luego, mi rejilla antidifusora va a interponerse entre el paciente y el sistema de adquisición, que en este caso es la película radiográfica o los detectores digitales. Y voy a estar absorbiendo yo directamente la radiación primaria con la rejilla antidifusora y voy a tener estas radiaciones secundarias que se quedan atrapadas en las láminas de plomo o que tienen una dirección diferente a la de la radiación primaria, y esto me permite obtener esta selección de la radiación. El problema aquí es que obviamente el hecho de que yo tenga esta trama y que no particularmente yo tenga un espacio continuo por el que atraviese la radiación, significa que la imagen me va a quedar con rayas. Imagínensela así. Si nosotros solamente tuviéramos la trama, al final, la radiografía, nosotros también la veríamos con información en donde existan unas rayas negras que se interponen directamente sobre la imagen. Y que digamos que si yo estoy pensando en que estoy viendo un tórax, ay, qué horrible dibujo, como este tórax así. Voy a tener estos artefactos debido a que existen estas placas de plomo que no impiden el paso de los rayos X. Entonces, por esta razón en específico de que tenemos esta absorción de radiación primaria por las placas de plomo, fue que se pensó que debíamos de tener una rejilla móvil. Y este sistema de rejilla móvil lo que permite es que esta trama esté montada sobre un sistema que tiene un movimiento horizontal o de izquierda a derecha y que permite que los espacios que en un tiempo determinado tienen una placa de plomo y por ahí no pasa la energía, se muevan un poquito y permita obtener energía para que las rayas en las imágenes totalmente desaparezcan. Y entonces en este caso, usualmente cuando se toma una película radiográfica, se espera que el chasis de la placa se mueva en un recorrido de ida y vuelta sobre todo el lugar en donde se encuentra este sistema de adquisición, esta trama, para poder obtener radiación en todos los lugares dentro de la imagen. Y entonces, el sistema en conjunto, que se le conoce comúnmente como el Buki o la rejilla antidifusora, debe de mantener siempre estos dos elementos para poder obtener una imagen clara de la radiografía, ¿sale? Entonces, es importante, a lo mejor también ustedes, si han tenido alguna adquisición de una radiografía también de cuerpo completo, de tórax o de alguna región,
pueden observar que los técnicos radiólogos traen un chasis que dentro se encuentra la película radiográfica y en el momento en el que la prenden, lo empujan y luego le vuelven a jalar. Entonces, eso es un sistema de la rejilla móvil manual. Algunos sistemas más modernos tienen un motor que permiten hacer este movimiento de manera automática. Algunos se quieren ahorrar esta parte en específico y con el tiempo que te tardes en meterle el chasis y luego volverlos a sacar, puede ser suficiente para obtener la información totalmente dentro de la imagen. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? Bueno. Una disculpa, muchachos, van a tener que cortar en este momento la sesión porque tengo que atender una reunión de coordinador de esas que a veces quiero evitar, pero a veces no puedo. Pero bueno, igual el lunes retomamos esta parte en específico. Le pediría al equipo que tiene que exponer rayos X que lo vaya preparando probablemente para el próximo miércoles. Si tienen alguna duda en particular de su presentación o no me la quieren mostrar antes para retroalimentación antes de que la expongan en la clase, me la pueden enviar y la reviso en una noche y les doy un poco de retroalimentación antes de que la presenten. ¿Sale? Igual también les encargo que piensen si esta manera un poquito más interactiva de tener las clases puede ser de utilidad o regresamos a la forma tradicional en las que comparto pantallas completas y se ve un poquito más grande. ¿Sale? Esto a mí me permite tener interacción directamente en Teams y cambiar si quiero ver la cámara o la presentación o un pizarrón o, no sé, YouTube, lo que sea, lo podemos hacer relativamente más rápido sin tener tantos cambios. Entonces, a mí me funciona, pero lo importante es que a ustedes les también sea útil para las clases. Entonces, ahí les encargo si pueden el lunes platicarme un poquito de retroalimentación. Y pues bueno, una disculpa, muchachos, que me tengo que retirar, pero les agradezco y nos vemos la clase el próximo lunes.